Antecedente. El leasing es el negocio que ha obtenido el más espectacular crecimiento en el mundo capitalista, iniciando a partir de la década del 50 y alcanza su mayor esplendor en la década del 70 y 80. Las empresas de leasing vienen a ofrecer un servicio que es una combinación entre el arrendamiento y los contratos de crédito con su característica fundamental de opción de compra a través del pago de cuotas y del residual, así como la opción de renovar el contrato por una menor cuantía y la de simplemente devolver el objeto una vez terminado este concepto. Es un contrato por el cual una empresa, sociedad de arrendamiento financiero, cede a otra, arrendatario, el uso de un bien comprado por la sociedad siguiendo las instrucciones del arrendatario, durante un tiempo determinado y a cambio del pago de unas cuotas periódicas por parte de este, teniendo el mismo arrendamiento financiero o contrato de leasing, de alquiler con derecho de compra, es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. Objeto del contrato de leasing. El bien objeto de un contrato de arrendamiento financiero no puede destinarse a usos particulares, puesto que la normativa reguladora del contrato de arrendamiento financiero exige que el bien objeto de cesión quede afecto únicamente a las explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales o de servicios profesionales del arrendador. Cualquier bien, ya sea mueble o inmueble, que pueda ser dedicado a la actividad empresarial del sujeto puede ser objeto de leasing, siendo muy frecuente el arrendamiento financiero sobre camiones, maquinaria agrícola o de obras públicas, maquinaria frigorífica e industrial, etc. Duración del contrato. El contrato de arrendamiento financiero debe tener una duración mínima exigida por la ley. 2 años en el caso de bienes muebles. 10 años, en el caso de inmuebles o establecimientos industriales. Vencimiento del contrato. Al llegar el vencimiento del contrato de arrendamiento financiero, el cliente tiene 3 posibilidades: devolver el bien a la entidad financiera, negociar con la misma los términos de otro contrato de leasing sobre el mismo bien, ejercitar una opción de compra que obligatoriamente debe ofrecerse en estos contratos y que le permitirá al arrendatario que el bien pase a su propiedad. Formalización del contrato de leasing financiero. El contrato puede formalizarse de distintas maneras, siendo las más frecuentes, en el caso de bienes inmuebles, mediante escritura pública. En el supuesto de bienes muebles, existen diversas posibilidades. Formulario previamente aprobado por la Dirección General de Registros y del Notariado. Si no se persigue el acceso al registro, la relación contractual se documentará en póliza intervenida por notario. Análisis jurídico del contrato. Este tipo de contrato mercantil es un contrato mixto, con elementos sustanciales que integran el contrato de alquiler de bienes muebles e inmuebles y con características propias de los contratos de préstamo. Elementos que intervienen en el contrato de leasing financiero. A. Elementos personales. Proveedor. La persona natural o jurídica, que transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato. El proveedor puede ser una persona que se dedica habitual o profesionalmente a la venta de bienes, o una persona que ocasionalmente enajena un bien, o el mismo arrendador, es decir, el dador o proveedor debe ser una entidad financiera o una sociedad que tenga por objeto operaciones financieras. Arrendador. La persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. Arrendatario. La persona natural o jurídica, nacional o extranjera que, al celebrar contrato de arrendamiento financiero, obtiene derecho al uso, goce y explotación económica del bien en los términos y condiciones contractuales respectivos. B. Elementos esenciales. La cosa, el bien. Se refiere al bien que se dará en arrendamiento. El precio, que sea determinable al hacerse exigible. El tiempo. El arrendamiento, como lo indica su carácter temporal en la definición, el tiempo es un elemento esencial. C. Elementos de validez. Capacidad de goce y de ejercicio, ausencia de vicios del consentimiento. Características del leasing financiero. Podemos destacar las siguientes.
Es un contrato de carácter comercial, pues por lo general este tipo de contrato lo celebran grandes empresas con el fin de obtener una utilidad. Es un contrato de carácter consensual, pues para su perfeccionamiento basta la voluntad de las partes contratantes. De igual forma es bilateral, pues ambas partes contratantes le asisten obligaciones. Es oneroso, pues reviste unas utilidades para quien recibe el arrendamiento, y posiblemente si el arrendatario decide adquirir el bien, se genera la utilidad de la compra. Al igual que el arrendatario recibe los beneficios que el uso de la cosa le pueda otorgar. Es de tracto sucesivo, pues el contrato se va desarrollando de manera continua. Ventajas e inconvenientes de los contratos de leasing financiero. La principal ventaja radica en el acceso a inmovilizado con financiación al 100% sin necesidad de disponer recursos adicionales. Es el vehículo adecuado para empresas que no quieran inmovilizar recursos en la adquisición de elementos. Otra ventaja, que a efectos prácticos no lo es tanto, es la posibilidad de amortización libre que se lleva a cabo en el impuesto de sociedades en la declaración de la renta de los sujetos pasivos con actividad económica, que el bien esté afecto al 100% al desarrollo de la actividad. Esta deducibilidad anticipada solo desplaza la cuota tributaria en el tiempo, sin generar un verdadero ahorro fiscal. Los principales inconvenientes los tenemos en la irrenunciabilidad a la duración pactada en el contrato y al desplazamiento final de la propiedad en muchos casos. La libertad de disposición del bien se origina mediante el acuerdo con la entidad arrendadora. Supongamos un vehículo con un contrato de leasing a 4 años. Si se requiere vender a los 2 años, se necesita la autorización expresa de la entidad financiera y acceder a las condiciones de cancelación anticipada estipuladas previamente en el contrato. Tipos de leasing. Leasing financiero. Las empresas de leasing son las encargadas de comprar el bien elegido por el usuario, al que luego se lo arriendan. Sus características más importantes son: como por último fin del leasing se entiende la adquisición del producto, es imprescindible la introducción de una opción de compra en el contrato al finalizar el periodo de préstamo. El leasing operativo. Las empresas ceden el uso de unos determinados bienes a cambio del pago de unas cuotas periódicas como forma alternativa a otras formas de préstamo, aunque sus características fundamentales en este caso son: el propio proveedor del bien es el que se encarga de gestionar el arrendamiento. Léase bajo retroleasing. El propio cliente es el que vende su propiedad a la empresa de leasing y luego la alquila, consiguiendo con ello transformar una deuda de corto a largo plazo y en la obtención de una liquidez inmediata en las ventajas fiscales, así como una mayor rapidez en la amortización. Leverage léase o arrendamiento financiero apalancado. En este caso interviene una tercera persona además de la sociedad de leasing y el arrendatario, que es un prestamista que comparte con la sociedad los gastos de la adquisición del producto. Leasing inmobiliario. La diferencia entre ambos es obvia. El mobiliario se refiere al préstamo de equipamientos y el inmobiliario oficinas, clínicas, naves, edificios, etc. La decisión de financiamiento. Arrendar vs. solicitar un préstamo. El análisis se realiza mediante la comparación de los costos de financiamiento de las dos alternativas y mediante la elección del método de financiamiento que ofrezca el menor costo. Todos los flujos de efectivo deben descontarse al costo de la deuda después de impuesto, porque los flujos de efectivo del análisis de arrendamiento son relativamente ciertos y se expresan sobre una base después de impuestos. El factor de descuento es el costo ponderado de capital del arrendador, costo ponderado de capital del intermediario financiero. CPS igual KS, 1, READ, CPS igual costo ponderado de capital KS igual tasa de financiamiento para el arrendador, cuando ésta incluye en forma exclusiva capital contable. REA igual razón deuda a activo igual pasivos barra activos T igual tasa de impositiva. Ejemplo. Se trata de un arrendamiento financiero, el valor residual o de salvamento igual 0 datos.
IO igual costo del activo igual $2.0000000 D igual cargo por depreciación anual T igual tasa impositiva igual 25% KS igual 20%. RDA igual 0,80. N igual vida útil del activo igual 5 años. Aplicación del análisis. CPS igual KS, 1, RDA, igual 20% 1, 0, 80, 0, 25, CPS igual 16%. El costo ponderado después de impuesto para el arrendador es del 16%. Significa que el banco o empresa de leasing tendrá que ganar por lo menos un 16% después de impuesto para que el arrendamiento tenga un valor presente positivo. Tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento antes de impuestos es también la tasa de préstamos del arrendador. TR igual CPS barra 1, TTR igual 0, 16 barra 1, 0, 25. TR igual 21, 33%. H. Calcular la cuota mínima de arrendamiento requerida por el arrendador, cal. Cal igual IO barra 1, 1 CPS, N barra CPS, T, D, barra 1, T aplicación con el ejemplo. Cal igual $20 millones, 1, 1, 16, 500, 16, 0, 25, 400,000, barra 100, 25, cal igual $681,092. Cuota de arrendamiento anual. Punto de vista de arrendatario. La empresa usuaria toma el cargo o cuota de arrendamiento como insumo para realizar una comparación del costo de arrendar. BR es el costo de solicitar el préstamo. B. El análisis de los posibles beneficios del arrendamiento comparados con la solicitud de un préstamo. Implica un análisis de los siguientes flujos de efectivo. Un ahorro en efectivo igual al monto del desembolso de la inversión, IO, en la cual la empresa no tiene que incurrir si opta por el arrendamiento. Un flujo de salida de efectivo que equivaldrá al valor presente de los dólares de arrendamiento después de impuestos que deban pagarse. BP cal 1, T. El valor presente del costo de oportunidad de la protección fiscal perdida por la depreciación, BP, TDEP. El valor presente del cambio en la protección fiscal del interés sobre la deuda que se ha desplazado por el financiamiento del arrendamiento. C. Ventaja neta del arrendamiento. BNA igual IO, 1, 1 CPS, barra CPS, N cal, 1, T, 1, 1 CPS, barra CPS, N, T, D. Conclusiones. El leasing financiero es una herramienta muy útil para las personas que busquen financiamiento para sus operaciones de capital. En nuestro país ha ido en auge y actualmente es muy importante en las relaciones mercantiles. Es una muestra de la gran facilidad que tiene la gestión financiera para adaptarse a las innovaciones del mercado, a las necesidades de los comerciantes y en general a las operaciones comerciales que se dan en el ámbito internacional.